Vamos a iniciar esta hermosa palabra dándole un himno de fe al Señor, dándole un himno de fe. Gracias, Señor, por este himno de fe. Gracias, Señor, por este himno de bendición. Gracias, Señor, porque tú, Jesucristo, pagaste todo por nosotros. Tú llevaste en la cruz todas las cosas y por tu sangre que fue rociada, Señor, tú te encargaste, Señor, de que todos nosotros, Señor, fuéramos llenos de tu presencia, Señor. Nada es imposible para ti, Señor. Nada es difícil para ti, Señor. Por eso en esta mañana cantamos un himno de fe. Un himno de fe, porque todo es posible para ti, Señor. Y por eso en esta hora, Señor, todo el que cree, le es posible, Señor. La gloria de Dios, Señor. La gloria de Dios en esta mañana se manifiesta con el poder de su gloria. Espíritu Santo, gracias por lo que estás haciendo. Ayúdanos a crecer espiritualmente. Ayúdanos a madurar espiritualmente, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar en tu presencia. Porque en tu presencia, Señor, es donde grandes cosas vienen. En tu presencia, Señor, es donde se desarrollan las cosas más grandes. Este himno de fe es para ti y para mí. Jesús resucitó. Él nos dio vida en abundancia. Por eso en esta mañana glorificamos su nombre. Y que este himno de fe llegue a nuestro corazón. Porque Él es el único, poderoso, grande, que nos llena de su gloria. Nada es difícil para Dios. Padre, yo clamo en esta mañana por tus hijos, Señor. Yo clamo por el pueblo de Dios. Yo clamo por el cuerpo de Cristo, Señor. En esta mañana que la palabra de Dios transforme nuestros corazones, transforme nuestras vidas, Señor. Porque hoy las montañas se moverán por la fe. Hoy las montañas se moverán por la fe. En el nombre poderoso de Jesucristo, por tu poder. Gracias, Señor, porque viene una palabra de bendición. Viene una palabra que transformará tu vida y mi vida en el nombre de Jesús. Viene una palabra que el Señor ha mostrado hoy para levantarnos en guerra espiritual. Si tú eres un guerrero y una guerrera de Dios, prepárate para esta palabra. Si tú eres un hombre y una mujer que quiere levantarse en el Señor, prepárate. Porque aunque tu primer estado haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Aunque haya sido insignificante para las personas, para las naciones, hoy te dice el Señor, yo te levantaré como este David. Hoy el Señor va a levantar la gloria. Padre, hemos vivido semanas difíciles, hemos vivido momentos fuertes, pero hoy tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, nos vas a enseñar lo que es la guerra espiritual. Lo que es levantar los muros de nuestra casa para proteger a nuestra familia. Lo que es levantar los muros en nuestros proyectos para proteger y darte la gloria a ti, Señor. Porque nada es difícil para Dios. Porque nada es imposible para Dios. Y en esta mañana vas a recibir algo especial de parte de Dios. Porque si eres un guerrero y una guerrera del Señor, grandes cosas vienen. En el nombre de Jesús. Porque hoy vamos a levantar los muros. Vamos a levantar los muros, mis hermanos. Vamos a levantar los muros de protección sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Vamos hoy a levantarnos en el poder de la palabra. Padre, gracias. Gracias, Señor. Bendigo a los hermanos y hermanas que están conectados en esta hora por el poder de tu presencia. Y yo te quiero llevar a una palabra, a levantar los muros caídos, a lo que ha venido el mundo, el enemigo, a destruir, lo que hemos de pronto dejado vencer por falta de conocimiento. Hoy el Señor trae grandes cosas. Y por eso yo quiero ir a Nehemías, el libro de Nehemías, y quiero hablarte de este líder. Y tú, en el nombre de Jesús, puedes levantarte como un líder. Tú, en el nombre de Jesús, puedes levantarte como un líder en tu familia. Y dice la palabra en Nehemías capítulo 1 que le dijeron a Nehemías que su pueblo estaba en cautividad, que estaba en mal, en afrenta, y que el muro de Jerusalén estaba derribado y que las puertas quemadas a fuego. Nehemías estaba en una posición
donde trabajaba para el rey Artajerjes. Él era el copero. Y saben, hermanos, cuando él escuchó que su pueblo estaba mal, cuando él escuchó que su pueblo estaba en una situación difícil, dice la palabra que cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y te dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago en esta hora. Nehemías, cuando sintió esa mala noticia, cuando sintió que su familia estaba en una situación muy difícil, cuando vio que los muros estaban caídos y que las puertas estaban en fuego en Jerusalén, él se sentó, él lloró, él estuvo triste, pero se levantó en las armas espirituales que Dios nos ha dado. Y por eso hoy te quiero decir en el nombre de Jesús que nos vamos a levantar en las armas espirituales. Como guerrero y guerrera de Dios vamos a levantarnos. ¿Y qué hizo este varón Nehemías? Dice que ayunó, se humilló, oró delante del Dios de los cielos y le dijo una palabra. Y la palabra que él le dijo va enfocado en lo que enseña la palabra de Dios, porque nuestras oraciones deben ser enfocadas en la palabra. Y él le dijo: Dios fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia. Y él oró al Señor para que le diera las estrategias del cielo para poder lograr lo que Dios quería hacer por medio de Nehemías. Lo que yo te quiero decir en esta mañana, mis hermanos, es que tú y yo somos parte importante en la tierra para levantar el reino de los cielos. Y por eso el Señor está mostrando esta historia de Nehemías como un líder que oró, ayunó y le pidió a Dios las estrategias especiales para el propósito que Dios tenía en su vida. Yo te pregunto, hermano y hermana, ¿cuáles son las estrategias que tú tienes para levantar el poder de la gloria de Dios? ¿Cuáles son tus estrategias? Porque hoy el Señor quiere que tú y yo afiancemos esas estrategias. Y si no las conoces, te quiero decir en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo hoy va a traer esas estrategias y va a glorificar el nombre del Señor en tu vida. Por eso estemos atentos, porque Nehemías es un gran ejemplo de la estrategia que dio Dios en él para que su pueblo levantara los muros, para que su pueblo levantara la torre, para que su pueblo levantara las casas. Y dice la palabra más adelante que Dios empezó a escuchar la palabra de Nehemías. Y en el versículo 11 dijo: te ruego, Jehová, está ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Conoce ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón en el rey, porque Nehemías iba a ser usado por el Señor para hablarle al rey, que en ese momento dominaba todo, gobernaba todo ese sector, toda esa zona, para que le diera las estrategias del Señor. Y dice la palabra más adelante, parafraseando, que Nehemías fue y buscó al rey, y el rey lo vio como triste y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y Nehemías dijo: me quiero levantar en mi pueblo, quiero ir a mi pueblo, quiero levantar los muros. Y le pidió permiso al rey para que lo dejara ir. Y dice la palabra que puso gracia en la vida de Nehemías. El rey tuvo gracia para Nehemías. Entonces Nehemías le pidió que le ayudara con cartas para ir al territorio. Mira, oraba, ayunaba, pero le pidió estrategias al Señor y ejecutó. Porque muchas veces nosotros los cristianos no llegamos al punto final. Muchas veces nosotros los cristianos desfallecemos, no continuamos, no seguimos en las promesas, fallamos. Pero hoy te dice el Señor: yo te doy nuevas fuerzas, yo levanto al cansado, yo multiplico el que no tiene ningunas. Y hoy el Señor te trae fuerzas, varón. Hoy el Señor te trae fuerzas, mujer, porque necesitamos las fuerzas del búfalo para levantarnos en la gloria de Dios. Mis hermanos, entonces Nehemías salió al territorio, a esa oración que él había hecho, donde el Señor le puso gracia con el rey, donde Dios le dio los parámetros, donde Dios le dio las estrategias, y él llegó a ese territorio. Y cuando él llegó a ese territorio, viene una estrategia sobrenatural. Primero, él observó los muros que estaban caídos. Segundo, invitó a la unidad a todas las personas de Dios que estaban allí
para que se levantara un pueblo a levantar los muros. Él como líder empezó en la oración, en el ayuno, en el lloro, en el quebranto, a usar esas armas espirituales, y Dios lo estaba respaldando. Y Dios te quiere respaldar, hermano y hermana, pero no nos cansemos, no desfallezcamos, aunque en este instante sea una tribulación. Esta leve tribulación producirá un peso de gloria en nuestras vidas, mis hermanos. Y te quiero decir que cuando tú y yo tomamos la decisión de levantarnos en el Señor, va a venir oposición. Porque en esta hora, cuando Nehemías había observado sin decir nada, había tomado la decisión de levantar los muros, llamó al pueblo, llamó a sus hermanos para levantar esos muros caídos. Pero inmediatamente dice la palabra que se presentó oposición. Y en Nehemías capítulo 2 dice el versículo 19: cuando le oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Pero inmediatamente, cuando viene la oposición, cuando vienen las palabras de que tú no puedes, de que tu hogar no se restaura, de que no te vas a levantar, de que eres pobrecito, de que nunca vas a salir adelante, tú y yo tenemos que levantarnos en la palabra de Dios, porque tú y yo no somos lo que dice la gente, nosotros somos lo que dice la palabra. Pero si no conocemos la palabra, no podremos saber quiénes somos, mis hermanos. Y dice la palabra que inmediatamente Nehemías le dijo, y respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Mis hermanos, ante un ataque espiritual, ante una palabra, ante un pensamiento que venga a tu mente de que no puedes, aunque venga algo a destruirte, aunque vengan comentarios, hoy en el nombre de Jesús te invito que seamos como ese Nehemías, que levantamos una palabra de guerra en función de la palabra de Dios, porque dijo aquí el Señor por medio de Nehemías: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Hermanos, yo te quiero decir en esta mañana que el Señor hoy te quiere dar las estrategias. Yo no sé si tú las vas a recibir, pero yo las quiero recibir en el nombre de Jesús, para levantar mi vida, para levantar mi familia, para levantar una iglesia, para ser parte del cuerpo de Cristo. Yo no sé si tú quieras ver que tus hijos se pierden, o yo no sé si tú quieres ver que el hogar se destruye, o yo no sé si tú quieras ver que las finanzas no pasan nada, pero hoy el Señor quiere enseñarnos esa guerra espiritual, y es aquí donde yo voy, mis hermanos. Ojalá Dios permita, y los invito a que se enamoren de la historia de Nehemías, que se enamoren, que la lean, que la escudriñen, que la investiguen, que profundicen, porque Dios va a dar estrategias, mis hermanos. O sea, que hermanos, ustedes y yo tenemos que entender que Nehemías llegó, pero cuando él llegó a ese territorio, él llegó en oración, él llegó en ayuno, él llegó en la gracia de Dios, él llegó a mirar, a observar. Hay que ser prudentes, porque muchas veces hablamos y no se cumplen las cosas, porque hay palabras que se lanzan, hay gestos que se lanzan, hay miradas que se lanzan, diciendo que tú y yo no podemos. Pero yo te quiero decir en el nombre de Jesús que Nehemías usó la palabra de Dios y dijo: el Dios de los cielos. Y yo te invito en esta mañana que digas: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, Él nos levantará, Él nos ayudará a edificar los muros de nuestra casa, venga lo que venga, mis hermanos. ¿Y qué pasa en este momento? Y aquí son oraciones de guerra espiritual, porque viene la palabra, porque dice la palabra que Nehemías empezó a construir los muros, pero Tobías, Sanballat empezaron a atacar, a decir: ellos no pueden. Y saben, y dice la palabra en Nehemías capítulo 2 versículo 19: Padre, yo te pido en esta hora que toque los corazones de mis hermanos, de mi vida, y nos enseñe esta guerra espiritual, porque esto es guerra espiritual, porque Dios quiere levantar una generación de guerreros. Y aunque haya oposición, aunque el enemigo venga como río, Jesucristo viene como bandera, porque las puertas del Hades no prosperará
contra los hijos de Dios, mis hermanos, contra el reino de los cielos. Y dice la palabra en Nehemías capítulo 2, versículo 19: pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesón el árabe, mira, ya eran más enemigos. Entre más la gloria de Dios se manifiesta en tu vida, más se va a levantar el enemigo. Hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Esas eran las palabras del enemigo, usando a estos hombres que no eran de Dios para atacar. Pero Nehemías, en el versículo siguiente, dice la palabra: y en respuesta les dije. Mira lo tremendo: cuando a ti te manden palabras de muerte, cuando a ti te manden enfermedad, cuando a ti te manden brujería, cuando no quieran, cuando haya una persona usada por el enemigo con envidia y te lance envidia, dice el Señor: y en respuesta les dije, el Dios de los cielos nos prosperará, nos levantará. Gracias, Señor. Y miren, cuando los muros estaban siendo construidos, dice en Nehemías capítulo 4, versículo 1 al 3: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Mis hermanos, hay gente que se enfurece, hay gente que se enoja cuando te ve que estás progresando, cuando ves que los sueños que Dios te ha dado se cumplen, cuando ven las promesas que se cumplen. Te envidian tu familia, o te envidian tu casa, o te envidian tu talento, o te envidian tu forma de ser, y saben, y se enfurecen y se enojan. Pero sabes, el Señor es grande y poderoso, y hay que saber, porque dice la palabra que este hombre hizo escarnio delante de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y le dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Mire, lanza la palabra: son débiles, no pueden. Y dice: débiles judíos, se les permitirá volver a ofrecer sacrificios, acabarán en un día, resucitarán en las matanzas del polvo de piedras que fueron quemadas. Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifiquen por el muro de piedras, si subiere una zorra lo derribará. ¡Wow! Tremendo. Lanzan palabras: tu ministerio no puede, tu vida espiritual no crece, tú eres pobre, tú eres tanto. Pero saben, aunque el enemigo se enoje, aunque el enemigo se enfurezca, hoy te quiero decir que ningún arma prosperará, ningún arma forjada prosperará contra los hijos de Dios, y toda lengua será condenada, para que se haga la gloria de Dios, la justicia de Dios, mis hermanos. Y la respuesta de Nehemías, ¿sabe cuál fue? Porque Tobías, Sanballat, el judío, todos querían ver esos muros caídos, no querían que se construyeran, estaban enojados y enfurecidos. Y dice la palabra: oye, mira lo que dice Nehemías: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airan contra los que edificaban. Hermanos, esto es una guerra espiritual que se estaba formando aquí. Esto eran palabras que lanzaban de muerte, pero Nehemías lanzaba palabras de vida. Pero recuerda, es la justicia de Dios, no es la justicia mía, no es tu justicia, es la justicia que Dios quiere hacer. Dios quiere hacer su justicia en nuestra vida, la misericordia de Dios. Pero Nehemías iba construyendo el muro, que era un propósito de Dios, y el enemigo quería que ese muro se destruyera. Mira lo que dijo Tobías, que eso vendría y de ese muro se caería. Pero hoy te dice el Señor: aunque digan que tu familia se destruye, aunque digan que tus finanzas se destruyen, aunque digan que tu vida espiritual se destruye, hoy te quiere decir el Señor que te va a levantar. Tú no eres pobrecito, tú no eres pobrecita, tú eres el hijo amado, la hija amada. Podemos decir: Abba Padre. No tenemos espíritu de esclavitud, sino espíritu de adopción de papá. No somos huérfanos, mis hermanos. Y esta guerra espiritual continuaba, y esa guerra espiritual continúa en tu casa, y tú y yo debemos levantarnos. Esos hijos que están perdiéndose, ese marido, esa mujer, eso no va a pasar, porque vamos a quitar de las garras del enemigo. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, de las garras del enemigo vamos a quitar la vida de nuestra familia. En el poder de su palabra no vamos a permitir
que el enemigo siga destruyendo los hogares. No vamos a permitir que el enemigo siga destruyendo la familia. Te hablo a ti, joven, que tienes un pie en el cielo y un pie en la tierra, un pie en el mundo y un pie en el cielo. Entra en mi presencia, busca mi presencia, joven, te dice el Señor. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Por medio de la palabra. No pienses que porque eres joven tienes todo. Hállalo, búscalo mientras pueda ser hallado, te dice el Señor. Oh, Rashada Damarasa, yo lanzo palabras de vida sobre ti, yo bendigo tu familia. Y estas palabras tienen poder, estas palabras tienen poder porque salen de mi corazón en amor. Y cuando salen las palabras de amor en tu corazón, oh, Shadamarasha, esos hogares que están peleando, que están en contienda, se lanzan palabras, se maldicen, pelean. Hoy te dice el Señor, quita esa furia, quita ese enojo, que no tengas un espíritu de Sanballat y de Tobías sobre tu vida. Hoy reprendo todo espíritu de Sanballat y de Tobías que quiera venir sobre tu vida. Ese que te la pasa con el ceño fruñido. Te hablo a ti, varón, el ceño fruñido, todo te amarga, nada te gusta. Te dice el Señor, sonríe, sonríe, deja ese enojo allí en algún lugar, déjalo, suéltalo, suelta ese enojo, suelta esa rabia en el nombre de Jesús, porque no es de Dios. Y dice la palabra más adelante en Nehemías 6:9, porque esto era guerra espiritual, esto eran palabras que iban y palabras que venían, pero Nehemías, en la estrategia de Dios, obedecía al Señor. Dice la palabra que cuando las cosas estaban poniéndose muy fuertes, que Nehemías organizó al pueblo de Israel, y unos tenían el arma en una mano y con la otra mano trabajaban, no se cambiaban ni la ropa, y adoraban al Señor y alababan. Y tenía una trompeta tenía para llamar si había guerra, para que todos llegaran a ese punto. Y hoy le hablo a alguien que es la trompeta, hoy le hablo a alguien proféticamente, y vas a entender. Esto no lo va a entender todo el mundo, y perdónenme los que no lo van a entender, pero hay alguien que tiene oídos que oiga. Te dice el Señor, tú tienes la trompeta allí de Nehemías, tú tienes esa trompeta, y cuando tú abres tu boca, el mundo espiritual se estremece, vienen terremotos. Recuerda, te dice el Señor, Pablo y Silas, cuando fueron capturados, fueron llevados al lugar más recóndito, escondidos allí, amarrados, y dice la palabra que ellos adoraban y alababan. Ellos estaban tocando esa trompeta de adoración y alabanza, y dice la palabra que hubo un terremoto y que los muros se cayeron. Y por eso, hermano y hermana, acá hay alguien que es esa trompeta. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Pero esta guerra continuaba, porque en Nehemías capítulo 6 versículo 9 dice: porque todos ellos nos amedrantaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Mandaban palabras de maldición, decían, ellos son débiles, ellos están mal, esa obra no será terminada. Pero hoy te quiero decir en el nombre de Jesús, y yo lo recibo para mí también, toda obra que se inició será perfeccionada y terminada en el nombre de Jesús. Pero mira lo que dijo Nehemías más adelante: ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Oh Señor, mientras el diablo mandaba muerte, Dios, clamándole al Señor, mandaba vida. Mientras el enemigo te dice, tus manos son debilitadas, tú le dices al Señor, fortalece mis manos, dame fuerzas. Pero saben, cada vez que se va moviendo el tema espiritual, entre más tú vas logrando tu propósito y el enemigo trata de sacarte de allí, dice la palabra en Nehemías capítulo 6 versículo 10: Vine luego a la casa de Samarías, hijo de Dalea, hijo de Metael, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Si nadie viene para matarte. Un profeta, un hombre fue pagado por Tobías y ellos para que le dijera a Nehemías palabras de muerte, que se encerrara en el templo porque lo iban a matar. Y hoy te quiero decir, no permitamos que vengan palabras de miedo sobre nuestra vida, porque primeramente las palabras de miedo manda el enemigo a nuestra mente. Hoy le quiero hablar a aquellos que en su mente llegan pensamientos malos, pensamientos de muerte. Y hoy te quiero decir a ti, hoy profetizo la palabra y en el Espíritu, dice el Señor, yo tengo planes de bien para ti y no planes de mal. Dice el Señor, yo tengo planes de bienestar y no de calamidad para ti. Profetizo esa palabra en tu espíritu
espíritu en el nombre de Jesús. Dios no tiene planes de muerte para nosotros, sino planes de vida. El Señor no tiene planes de calamidad, sino planes de bienestar para darnos un futuro y una esperanza en Él, mis hermanos. Recibe esta palabra. Y dice más adelante que Nehemías entonces dijo: un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse de la vida. No entraré. Y entendí que Dios no le había hablado ni guiado a esta persona, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat hicieron soborno, la habían sobornado, porque fui sobornado, mi hermano, temer así, y que pecase y le sirviera yo al mal nombre en que fuera yo inflamado. Y dice Nehemías: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de este profeta y de estos profetas que procuraron infundir miedo. Hermanos, el enemigo quiere infundirte miedo. Job era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios, pero todos los días hacía holocausto por sus hijos, por si habían pecado, y lo que él temió le llegó. El temor atrae cosas. Si tú tienes miedo a tu fracaso, eso va a llegar. Si tú tienes miedo a tu fracaso laboral, va a llegar. Si tú tienes miedo a tu fracaso de pareja, va a llegar. Si tú tienes miedo a tu fracaso en tus hijos, va a llegar. Pero hoy te quiere decir el Señor: no tengas temor, sino llénalo de fe. Llénalo de fe en el nombre de Jesús, porque por medio de la fe se van a lograr cosas grandes. Atrae bendición para tu vida, porque las bendiciones tú no tienes que correr entre ellas, ellas vienen detrás de ti, porque cuando estamos en obediencia, cuando estamos en la presencia de Dios, las bendiciones llegarán. Llegará ese esposo borracho y dirá: yo no vuelvo a tomar. Llegará esa mujer de la prostitución y dirá: yo no vuelvo a prostituirme. Llegará ese hijo rebelde de las drogas, dirá: yo no vuelvo a fumar. Llegará esa hija perdida: yo no lo voy a volver a hacer. Profetizo eso en tu familia, que los sueños de Dios están en tu corazón. Padre, llena de corazón a cada hombre y a cada mujer en esta hora. Hay una revelación en la palabra, porque muchas personas me dicen, o muchas personas he conocido, dicen: el Señor no concede la petición que yo tengo. Yo le he pedido por años y no tengo la petición. Y el Señor lo primero que me trae es el Salmo 37. Deleítate en mi presencia, oh Rashadada, y yo concederé las peticiones de tu corazón. Yo te pregunto: estás que le pides a Dios, pero en vez de pedirle, deleítate en el Señor, deleítate en Él, y Él concederá las peticiones de tu corazón. La palabra dice en Juan capítulo 15 versículo 7: si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Es presencia, es intimidad, es que tú andes como Pedro andaba y su sombra sanaba a los enfermos. Es ese hombre que cuando hablaba temblaba la tierra. Tú eres como ese Elías, te dice el Señor, que vas a hablar la palabra de Dios y se cumple. La lluvia se detuvo, y cuando volvió a orar, la lluvia volvió. Él oró y del cielo descendió fuego, pero era un hombre en la presencia de Dios, era un hombre lleno de la presencia de Dios. Y nosotros tenemos emociones más igual que Elías, dice la palabra. Pero yo te quiero decir en cuánta presencia del Señor estás, porque dices: no me concede las peticiones que yo quiero, pero mucho menos te deleitas en el Señor. Y cuando nos deleitamos en su presencia, el Señor va a saber. Y hoy te digo: Señor, acuérdate de aquellas personas que nos hacen mal. Padre, las perdonamos, las amamos, que se arrepientan, pero haz tu justicia como tú quieras sobre ellos. Hermanos, esto es tremendo, porque viene una revelación y cómo usar las armas en el nombre de Jesús. Y yo te quiero hablar hoy de Mateo capítulo 12, porque hay algo acá espiritual grande y poderoso. Tú y yo tenemos que saber que hay dos reinos, porque dice la palabra, Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 12 versículo 25: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá el reino? Mis hermanos, hay un reino de Satanás, aquí lo dice. Y en el versículo 28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hermanos, dos reinos existen: el reino de Dios y el reino de Satanás.
Y tú y yo, o estamos en el reino de Dios, o estamos en el reino de Satanás. El reino de Dios es luz y tú sabes si estás en ese reino. Si tú no sabes, de pronto estás en oscuridad, porque el reino de Satanás es oscuridad. El reino de Satanás es tinieblas, pero el reino de Dios es luz. Por eso, mis hermanos, hoy te quiero decir, y debemos entender que hay dos reinos. ¿Y por qué te hablo de estos dos reinos? Porque te quiero llevar en la palabra, en el nombre de Jesús, a la guerra espiritual, a lo que Dios va a hacer contigo y conmigo, porque hemos luchado años, hemos luchado contra cosas y muchas veces no entendemos, pero el Señor habló a mi corazón y Él me mostraba una palabra de bendición, una palabra que yo quiero transmitirte a ti para que hoy la recibas en el nombre de Jesús. Y lo que quiero que entendamos, como vimos el ejemplo de Nehemías. Nehemías era un hombre de Dios, un hombre que usaba las armas espirituales, un hombre que estaba en el reino del Señor, un hombre que toda palabra que mandaban decían sus manos son débiles, y él decía: Señor, fortalece mis manos. Decían: va a caerse los muros, y él oraba al Señor: Señor, ten misericordia de mí. Por eso, mis hermanos, yo te quiero decir en esta hora que el poder de la palabra se mueve. Y yo quiero que entiendas, porque el Señor va a traer, el Espíritu Santo, hoy a tu vida muchas cosas. El Señor va a traer muchas cosas a tu corazón. Y dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 10, habla de la armadura de Dios, pero no te voy a profundizar en la armadura de Dios, sino solo te quiero decir que el Señor nos dio las herramientas y las armas, en ayuno, en oración, en bendición, en vigilias, y allí entenderemos el propósito del Señor. Pero tú y yo debemos entender esto, que vienen días malos, que vienen días difíciles, que vivimos cosas fuertes, pero el Señor dice: estemos firmes, vestidos en toda armadura de Dios. Y dice el Señor: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El Señor nos está hablando en su palabra que la guerra no es contra seres humanos, la guerra es contra temas espirituales, pero el Señor da esta armadura de Dios y dice: el reino de las tinieblas está bien organizado, porque dice: contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huéspedes espirituales. Mis hermanos, aunque el reino de las tinieblas está bien organizado, el reino de los cielos es más poderoso, es más grande. El que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Jesucristo, al morir en la cruz, todos los decretos del diablo que había sobre nuestra vida fueron destruidos, y están los decretos del cielo. Pero el Señor dice: conozcamos su palabra para poder defendernos. Y cuando habla de la armadura, dice que debemos tenerla lista para resistir al día malo. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Debemos andar en verdad y en justicia, dice el Señor, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Debemos estar dispuestos a predicar su palabra en tiempo y fuera de tiempo, con nuestro testimonio, dejándonos usar del Espíritu Santo. Y dice también la palabra: tomad el escudo de la fe. El escudo nos protege de los dardos cuando llegan dardos del enemigo. Mira cómo el diablo atacó a Jesucristo cuando ayunó los 40 días y 40 noches, lo atacó, pero Jesucristo decía: escrito está. Y cuando tú profetizas la palabra de Dios, algo pasa en el reino espiritual, algo pasa en el reino de los cielos. Y dice la palabra, mis hermanos, que usando esta armadura vamos a levantarnos en el Señor y vamos a glorificar su nombre. Y dice que andar con el yelmo de la salvación y con la espada del Espíritu. Pero finaliza el séptima herramienta: orando en todo tiempo. Mis hermanos, la oración, el continuo hablar con Dios va a levantarte. Yo reprendo todo pensamiento, toda preocupación, toda ansiedad que llega sobre tu vida a detener el propósito del Señor. Hoy te pongo, Señor, pido en el nombre de Jesús ángeles que lleguen a favor de tu casa, porque hoy ángeles están llegando a tu casa. Y yo quiero en esta hora que, si tú lo crees, cierra tus ojos y recibe esa unción y recibe ese poder. Hay ángeles llegando a tu casa, hay ángeles de Dios tocando la
la puerta, tocando la ventana. Hay personas que están sintiendo un viento, hay personas que están sintiendo algo apacible sobre sus oídos, porque esto es de fe, esto es recibir la promesa de Dios. Mis hermanos, yo hablo lo que el Espíritu de Dios me dice que hable, porque yo hablo para la gloria de Dios. Yo hablo para que los hombres, nosotros entendamos que hay un Dios en los cielos, un Dios que está vivo, mis hermanos. Pero mira, para ir llevándote a donde el Señor nos quiere llevar, tenemos que entender, hay dos reinos, hay una armadura, hay unas armas espirituales. Wow, hay un rey que es el Señor, hay un enemigo con cosas espirituales bien organizado. Pero para lograr entender todo esto, tengo que decirte una palabra que el Señor dijo, es cuando Pedro hizo una confesión. Y es una pregunta que todos debemos hacernos. En Mateo capítulo 16, la revelación de Cristo, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Dice la palabra, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y esta pregunta que hizo el Señor, yo te la quiero hacer a ti en el nombre de Jesús. Él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Y pido unos segundos para que tú te contestes esa pregunta en tu corazón. Jesús te pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque a mayor revelación que tengamos de Cristo, más grande es su gloria, más grande es la gloria de Dios en nuestra vida. Y mira, dos reinos, el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. La armadura de Dios, las armas espirituales. Esto es tremendo, mis hermanos. Yo le doy la gloria a Dios por lo que está revelando en esta hora. También entiendo que esto es para los que perseveren y entiendan. Esto no, y con lo que se va a desatar en unos minutos, en el nombre de Jesús, va a cambiar tu vida. Por eso hay personas que si no quieren cambiar su vida, tomen distancia, todavía no es su tiempo. Pero yo le quiero hablar a los entendidos. Yo le quiero hablar a los entendidos. Y si el Espíritu Santo te ha traído personas, invítalo. Porque esto es para los entendidos en el nombre de Jesús. ¿Quién para ti es Jesucristo? Entonces dice la palabra, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Wow, yo me estremezco, Padre. Padre, prepara esta palabra, Señor. Entre mayor revelación tengamos de Jesucristo, más grande va a ser la gloria de Dios y más nos va a llamar como soldados. Y yo quiero que tú repitas en esta hora en el nombre de Jesús. Y si lo quieres escribir: soy soldado de Cristo. Soy soldado de Cristo. Soy soldado de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, somos soldados de Cristo. Y esta palabra se le va a revelar el Señor a los hombres y mujeres soldados de Cristo. Porque dice la palabra que Jesús le dijo: no te lo reveló carne ni sangre. Fue el mismo Dios por medio del Espíritu Santo que le reveló a Pedro que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dijo a Pedro: como se te ha revelado que yo soy el Cristo, que yo soy el Hijo de Dios viviente, porque no te lo revela sangre ni carne. Es decir, si yo me paro en mis fuerzas a explicarte quién es Cristo, nunca me vas a entender. Pero si yo me paro acá y tú dispones tu corazón, tus oídos y tus ojos, Dios nos va a revelar cada día más Cristo, porque la revelación de Cristo es en aumento, no es una revelación parcial. Mira, Pedro estaba siendo revelado Cristo, pero él vivió un proceso, él negó a Jesús, él vivió muchas cosas, pero él llegó y escribió las cartas de Pedro, él llegó y predicó y se convirtieron 3,000, pero mira, es un proceso. Y yo te quiero decir en esta mañana que Jesús le dijo: eres bendecido, eres feliz, eres gozoso, Pedro, porque tuviste la revelación de quién era yo. Y por eso dice el Señor, ya por eso no te llamarás
Ya no te llamarás Simón, sino hoy te pongo Pedro. Y hoy quiero decirte a ti en el nombre de Jesús que el Señor ha colocado un nombre sobre ti. El Señor ha colocado un nombre y una revelación sobre tu vida. Porque así como le dijo, ya no te llamarás Simón, sino tú eres Pedro. Puso una palabra sobre Pedro y le dijo, tú llamarás Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahí es donde viene una guerra espiritual, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, mis hermanos. Pero dice las puertas del Hades, es decir, nosotros somos los que tenemos que ir a esas puertas del infierno y sacar a nuestra familia, sacar al que Dios nos coloque. Es allí donde tú y yo no podemos estar ya quejándonos, no podemos estar diciendo pobrecito yo, no podemos decir, hacernos las víctimas. Es hora de decirle al Señor, yo sé que tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres Cristo, y por eso hoy ponme nombre, Señor, ponme Esther, ponme Débora, ponme Abraham, ponme Isaac, ponme Jacob, colócame el nombre que tú quieras, porque yo me levanto como soldado de Cristo y no voy a decir más que he perdido, no voy a decir más que mi hogar se destruyó, no voy a decir más que mis hijos se perdieron. Voy a decir, yo me levanto hoy como ese Cristo que me enseña a levantarme, y es allí, y recibe esta palabra, mi hermano y mi hermana, en el nombre de Jesús. Es allí donde viene estos dos conceptos que le doy gracias a Dios. Y Padre, yo te pido oración por esto que vas a decir, Señor, porque dice la palabra, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Wow, Señor, todo, dice el Señor, no dice algunas cosas, dice todo. Lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Pero es aquí donde viene, no se trata de un poder humano, un poder yo pedir para que lo que yo quiera en mi concupiscencia o en mis deseos carnales. No, se trata de entender lo que es un hombre de oración y una mujer de oración. Se trata de entender lo que es la intercesión. Se trata de entender que son armas tremendamente espirituales por medio de la oración. Es como un cañón balístico que tú puedes coger y mandarlo a lo más lejos de este mundo. Se trata de una palabra de oración, así como el centurión, así como la mujer del manto, así como tantos milagros de ciegos, mudos, cojos. Porque Jesús podía hacer esos milagros y en estos tiempos no se ven en estos milagros, porque Jesús decía sal y el demonio salía, porque el demonio le decía no, ¿por qué vienes contra mí? Mándame a ese puñado de cerdos, a esos animales, porque el Señor tenía tanto poder y tanta gloria, porque la palabra que se desataba de Jesús era de gloria, y lo que él decía, como él decía gracias cuando levantó a Lázaro de los muertos, él levantó su mirada al cielo y le dio gracias al Señor, así como levantó los ojos al cielo y le dio gracias por los panes y los peces. Ahí no fue una oración, Señor, multiplica los panes, multiplica los peces, hazle, multiplica, no, él solamente alzó sus manos, miró al cielo y le dio gracias al Señor, gracias al Señor. Por eso lo que atemos en el cielo, lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, mis hermanos, profeticemos la palabra de Dios. Declaremos la palabra de Dios. A eso es lo que los invito. Pero cuando estemos llenos de la autoridad y el poder de Dios, más grande va a ser. Y te quiero decir esta segunda, para ya terminar y entrar en oración. En Mateo capítulo 18 vuelve a decir el Señor, versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Claro, es lo que dijimos. Pero viene la unión de la iglesia. Otra vez os digo que si dos de vosotros, mira, dice dos, mínimo dos, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Le quiero hablar a los esposos. Dos en acuerdo, se manifiesta su gloria, Señor. Y yo te pido, Señor, que nos ayudes en esta palabra. Dos que se pongan de acuerdo, mis hermanos.
atar y desatar en el nombre de Jesús la palabra de Dios. Dos que se pongan de acuerdo. Y yo en esta hora, en el poder de tu palabra, Señor, te pido para que levantes nuestra casa. Y hoy lo que más pido, Señor, es que nos ayudes a poder retomar una casa de oración. Porque hoy clamo por la casa de oración en tu casa. Porque es allí, en esa sala, en ese comedor, invito a las parejas, invito a las familias a que levantemos esa casa, porque ahí vamos a poder atar y desatar lo que Dios nos diga que hagamos. Padre, en esta hora se restauran los hogares. Yo te invito en tu corazón, habla, ayúdame en la oración. Yo te digo en el nombre de Jesús. Yo no te estoy viendo, pero Dios te está viendo. Padre, los hogares son restaurados. Los hogares son restaurados. Porque tú tienes un principio de familia desde que empieza toda la creación. Porque tú dijiste, no es bueno que el hombre esté solo. Y creaste a Eva. Y hubo un matrimonio. La familia. Y el Señor dice en Apocalipsis al terminar, dice las bodas del Cordero, el matrimonio, nosotros somos la novia y Jesús es el esposo. Padre, siento una unción especial hoy. Siento que algo se está desatando en los aires para todo el que cree. Tu varón que clamas, que te quejas, que lloras por tu pareja. Hoy te dice el Señor, clama, porque es tu pareja para toda la vida. En esa casa de oración, en ese altar, en tu habitación. O veo Pablo y Silas que cuando oren y alaben a la medianoche temblará. Veo hombres y mujeres como Pedro, que habrá tanta intimidad, habrá tanta intimidad que su sombra sanará a los enfermos, que donde lleguen la presencia de Dios glorificará. Veo luz, veo mucha luz, veo los ángeles que están allí en tu casa, que están siendo ministrados por los ángeles. Es el poder de tu palabra. Quita la oscuridad de las casas y coloca luz. Quita la oscuridad. Es el poder de tu palabra. Yo oro en esta hora, Señor. Ato los demonios que quieran venir a traer distracción. Ato los demonios a los que quieran venir a traer sueño en la palabra. Veo un hombre que se duerme cuando va a orar. Veo un hombre que se duerme cuando va a leer la palabra y es un demonio que te está atormentando. Pero hoy en el nombre de Jesús se va de tu vida en el poder de la palabra. Viene a atormentarte, te tapa los ojos, pero hoy se desprende toda escama. Hoy sobre tu vida profetizo la vida. Quita toda pereza, todo sueño. Veo una mujer adormecida y te dice el Señor, madruga, búscame en la madrugada y ahí te quitaré ese letardo que el diablo ha puesto sobre ti, porque tu corazón está dolido, porque no has visto el cambio de tu hija. Pero te quiero decir en esta hora que tu hija la tengo en mis manos y no voy a permitir que el enemigo la quite. Yo te invito a que vayas y arrebates las almas del diablo en el nombre de Jesús. Arrebata las almas de las manos del enemigo. Veo un hombre, veo un hombre que entra a un hotel con otra mujer, que no es su esposa. Te dice el Señor, tienes 5 días, tienes 5 días y te voy a hablar en esos 5 días y me vas a obedecer, porque vas a hablar a tu esposa y le vas a decir la verdad y van a ser instrumento de Dios para que esta otra mujer se restaure. Gracias, Jesús, gracias por tu palabra y tu poder en el nombre de Jesús. Veo un hombre que se rió de esta palabra. Veo un hombre, te dice el Señor, esta noche te voy a hablar en sueños y te voy a mostrar a esa persona. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu bendita palabra, en el nombre de Jesús. Yo quiero que levantes la palabra, yo quiero que levantes tu Biblia. Padre, a todo aquel hombre y mujer que ha levantado su Biblia, Señor,
En esta hora, revélale su palabra. Revélanos la palabra, Señor, y ayúdanos a levantarnos en ti. Padre, tú hoy nos has enseñado y nos has dado un ejemplo de Nehemías, como cuando lanzaban palabra de muerte hacia la obra que él estaba haciendo guiada por ti. Él se levantó con palabras de bendición. Nos has enseñado que hay dos reinos, el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Y estamos en uno o estamos en el otro. Si no sabes en cuál estás, de pronto estás en el de las tinieblas, que es de oscuridad y de silencio y de perturbación. También nos enseñaste que al tener la revelación de Jesucristo, al saber que es el Hijo del Dios viviente, podremos atar y desatar aquí en la tierra y será en el cielo en el nombre de Jesús, pero en el nombre de Jesús, no en nuestras fuerzas ni en nuestra carne, sino en el nombre de Jesús, en el poder de la gloria de Dios. El Señor conoce tu oración y depende de la intención de tu corazón, esa oración será hecha, porque el Señor ve los corazones y las intenciones del corazón. Padre, yo te doy gracias por esta mañana, bendigo tu vida, tu familia, y Dios va a dar testimonio de la restauración en tu corazón. Y recuerda, somos soldados de Cristo, y acá hay un servidor, con mi esposa Ruby, con mi familia, con la pastora Yolanda, con un grupo de hombres y mujeres de intercesión que se están levantando para levantar una obra del Señor. Si tienes algún tema de oración, te invito a que nos escribas a la iglesia, al WhatsApp, y estaremos en oración, porque los amamos y los bendecimos. Y tu familia es para Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mi Jesús.